Saludos de nuevo, vamos a iniciar con la presentación al respecto de la información que el Sistema Nacional nos ha hecho llegar sobre la nueva modalidad modular del Plan Ejecutivo. Para empezar, hay que volver a recordar y clarificar las diferencias entre los diferentes modelos educativos que son los que la SEP tiene normados aquí en México. Primero, la modalidad escolarizada es la que todos nosotros conocemos y hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Las clases son 100% en el aula, el docente realmente es el dueño de la clase, se imparte cátedra, es el modelo de enseñanza típica que todos hemos vivido. A diferencia de él, la modalidad no escolarizada no requiere que el estudiante se encuentre en el aula. De hecho, en esencia, el estudiante no tendría ni por qué ir a la institución, salvo para trámites administrativos. En este caso, el docente se vuelve un total facilitador o tutor. La modalidad no escolarizada acepta dos variantes, una llamada enseñanza virtual, que son las clases en línea o clases a distancia, como las que encontramos todavía en México, que son la telesecundaria o la enseñanza a través de videoconferencias o incluso las carreras por correspondencia, que todavía existen en México. Y por último tenemos a la modalidad mixta, que es la que nos compete. La modalidad mixta combina las bondades de las modalidades anteriores. En este caso, el docente se vuelve un total facilitador y un verdadero tutor. Los sistemas ejecutivos que están basados en modalidad mixta están pensados precisamente para personas que trabajan y que por diversas circunstancias no pueden presentarse de forma continua al aula, a diferencia de la modalidad escolarizada. Por lo tanto, se dice que la modalidad mixta es un equilibrio adecuado entre la modalidad escolarizada y la no escolarizada. Esta modalidad es la que hemos estado implementando en el sistema Plan Ejecutivo, anteriormente llamado Sistema Unida, desde hace al menos 12 años dentro del campus Campeche de la UNIT. Antes de continuar, quisiera clarificar dos términos. Yo soy un poquito crítico del incorrecto uso de los términos y conceptos. Debemos decir que la pedagogía y todo lo que conlleva es el conjunto de estrategias, didácticas, planes, métodos que están centrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje aterrizado a niños y adolescentes. Por lo tanto, me parece incorrecto que estemos utilizando todavía este término dentro de nuestro sistema universitario. El término correcto debería de ser andragogía, es decir, las estrategias, métodos, técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizamos para jóvenes, para adultos y para adultos mayores. Ciertamente la universidad sigue utilizando el término pedagogía, de hecho, jornadas pedagógicas, estrategias pedagógicas, y me parece que es incorrecto. Se han hecho ya las recomendaciones por parte de los asesores pedagógicos del campus Campeche y bueno, esperamos que realmente el sistema nacional pueda hacer las correcciones pertinentes. Ahora bien, el aprendizaje mixto requiere de 4 dimensiones. La primera de ellas combina situaciones presenciales y virtuales. Eso significa, como ya lo hemos mencionado, que el estudiante va a tener necesariamente que acudir al aula en un momento determinado, pero también complementar su información a través de algún método a distancia, prioritariamente virtual. Para esto utilizamos nosotros, como ya sabemos, la plataforma Moodle, que es un entorno virtual de aprendizaje, o una plataforma virtual de aprendizaje, mejor dicho. La segunda dimensión se refiere a las interacciones individuales y grupales. La interacción individual es propia del sistema no escolarizado. ¿Por qué? Porque los muchachos no pueden interactuar entre sí en muchos casos o no pueden interactuar adecuadamente con el profesor porque éste se encuentra físicamente en otro lugar. Las interacciones grupales se dan a nivel escolarizado, principalmente cuando los muchachos o los estudiantes interactúan entre ellos dentro del aula y también pueden interactuar con el profesor en tiempo real dentro del aula. El aprendizaje mixto requiere
que se combinen las interacciones tanto individuales como grupales. Es decir, si se da una interacción grupal, ya sea de forma presencial en el aula o a través de la plataforma de aprendizaje, principalmente a través de los foros, y se da una interacción individual que se va a reflejar en las actividades de autoaprendizaje que haga el alumno. La tercera dimensión consiste en desarrollar tareas realistas y significativas. Esto quiere decir que todas las actividades, lo que nosotros llamamos tareas, las actividades de aprendizaje que vamos a dejarle a nuestros estudiantes, realmente deberían de estar centradas en casos reales y que signifiquen algo importante para el estudiante. Precisamente aquí se hace más palpable la parte andragógica. No es lo mismo que yo le explique a un niño quizá un proceso que les gusta del uso de Excel, que no va a significar absolutamente nada para él, más que estar viendo una hoja de cálculo, rayitas, columnas, filas y cuadritos, a que yo le pueda explicar a una persona mayor, a una persona que ya trabaja, que puede sistematizar o simplificar sus actividades con el uso de una hoja de cálculo. Esto es un ejemplo, por supuesto, pero el aprendizaje mixto requiere precisamente, al estar centrado en personas que ya trabajan, requiere precisamente que las actividades sean reales, que sean del mundo real y que sean significativas para ellos según sus áreas de conocimiento y disciplina. Por último, la cuarta dimensión del aprendizaje mixto se basa en el aprendizaje estructurado y no estructurado. ¿Qué significa esto? Significa que mis actividades, a diferencia de las sesiones presenciales en las cuales dispongo de mucho tiempo durante el ciclo escolar, aquí como se entiende que el tiempo es corto, está acotado a unas cuantas semanas, mis actividades ya deben de estar planificadas y estructuradas. No puedo dejar muchas cosas a la improvisación. Sin embargo, en las sesiones presenciales sí puedo darme, por decirlo así, un lujo de hacer o improvisar alguna actividad, que es lo que nosotros llamamos aprendizaje no estructurado. Es una técnica de improvisación, alguna actividad, alguna táctica que yo como profesor utilice para romper el hielo, alguna dinámica, etcétera. Pero en esencia, el 70% de mi plan de trabajo ya debe de estar estructurado previamente. De hecho, el sistema UNIT se ha ocupado de esto. Nosotros como profesores estamos quizá un poco preocupados porque no vemos en qué punto está estructurado, pero en unos momentos más, en la siguiente presentación, donde veamos cómo desarrollar la planeación didáctica, se van a dar cuenta de que en esencia y en realidad ya hay una estructura y nosotros lo único que vamos a hacer es apegarnos a ella. No vamos a inventar el hilo negro, ni descubrir el hilo negro, ni vamos a rearmar la clase. Las actividades ya están hechas. Eso nos va a facilitar mucho el trabajo y de hecho nos va a permitir realmente volver a entrar al rol de facilitador. Bien. El aprendizaje mixto, profundizando o complementando los puntos de la diapositiva anterior, el aprendizaje mixto es un conjunto de elementos que requieren de un ambiente de aprendizaje particular que está dado en la sesión presencial y en la sesión virtual, en la plataforma. Requiere un conjunto de recursos, requiere interacción, como ya lo mencionamos, entre estudiante-estudiante y estudiante-profesor, requiere un conjunto de estrategias y requiere un conjunto de tareas ya estructuradas. Vamos a ver cómo se van distribuyendo. En el aprendizaje mixto, el ambiente de aprendizaje es 50% presencial y 50% virtual. Esto creo que ya nos ha quedado claro. Por el contrario, los recursos son 70% estructurados, es decir, las actividades y recursos ya deben estar planificadas, por eso la urgencia de que hagamos nuestra planeación didáctica. Y el 30% de los recursos pueden ser abiertos, se pueden dejar un poquito a la improvisación y a la creatividad del profesor, pero rescatando siempre o cuidando siempre de que en la medida de lo posible dejemos ya todo preparado previo a la clase.
En el caso de la interacción, en el aprendizaje mixto se da 50% individual, porque si estamos hablando de que el 50% del ambiente es virtual, se entiende que el estudiante no va a poder interactuar todo el tiempo con el conjunto de su grupo. Sin embargo, en las sesiones presenciales y con algunas estrategias que podemos implementar en la plataforma en línea, tales como los foros o las wikis, sí podemos hablar de una interacción grupal, es decir, se da nuevamente un adecuado equilibrio entre ambas interacciones. En el caso de las estrategias, tendríamos que clarificar que existe un 30% de estrategias centradas en la enseñanza del profesor. ¿Qué significa esto? Normalmente en el ambiente de aprendizaje mixto, el docente no es totalmente el dueño de la clase, es decir, no se para a dar toda la clase. Los contenidos ya están hechos, los contenidos en su gran mayoría ya están estructurados y por tanto el profesor solo tiene que instar al alumno a trabajar con esos contenidos, a trabajar con los recursos ya dados, el 70% de recursos estructurados, como acabamos de ver, y ya no se va a enfocar totalmente a ser el transmisor del conocimiento. Por el contrario, se da un 70% de actividades o estrategias centradas en el aprendizaje del alumno. Por lo tanto, en gran medida el éxito del aprendizaje mixto, el éxito del aprendizaje del estudiante en ambiente mixto, se dará si y solo si el estudiante puede ser y llegar a ser autoridad. Por último, las tareas, de la misma forma que los recursos, se requiere que el 70% de las tareas sean auténticas, sean significativas para el estudiante. Y el 30% se puede dar a través de comparaciones, se puede dar a través de analogías, se puede dar a través de ejemplos, comparaciones, etc. Pero se requiere indiscutiblemente que para que el aprendizaje sea significativo, el 70% de las tareas sean auténticas y sean realmente actividades que representen algo significativo para el estudiante. Muy bien. El sistema UNID propone el modelo TIPAC para los profesores. Aquí es algo sumamente importante lo que vamos a mencionar. Sí pido que tomemos nota en la medida de lo posible, porque esto nos va a ayudar a establecer una buena parte de nuestra planeación didáctica. Para empezar, estoy marcando en color rojo nuevamente el término de conocimiento pedagógico. Me voy a dirigir a la siguiente diapositiva para que veamos. Y me refiero al conocimiento andragógico, ya lo habíamos mencionado. En este caso, el modelo TIPAC sugiere o propone que el profesor, el facilitador, en este caso el docente de la modalidad mixta, tenga un adecuado equilibrio entre el conocimiento disciplinar. ¿Qué significa esto? El conocimiento disciplinar es aquel en el que el profesor realmente conoce su disciplina, es decir, la materia que va a impartir. Yo no puedo dar una materia que desconozca, tengo que conocerla necesariamente. Se va a crear un equilibrio, como mencioné, con el conocimiento tecnológico. Por lo tanto, el profesor debe de tener un adecuado equilibrio entre el conocimiento tecnológico disciplinar. ¿En qué consiste el conocimiento tecnológico? El profesor de plan ejecutivo en modalidad modular debe saber utilizar adecuadamente la tecnología, desde la plataforma de aprendizaje Moodle, en este caso, que es la que nosotros tenemos habilitada en el sistema UNID para las licenciaturas en plan ejecutivo, como todas las otras herramientas tecnológicas que los jóvenes y adultos podemos encontrar ya al alcance de nuestra mano. Tabletas, celulares, cañones, el uso adecuado de Internet, la introducción de redes sociales, etc. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto. También se requiere que el profesor vincule el conocimiento andragógico, es decir, no basta con que el maestro sepa su materia, no basta con que el maestro sepa utilizar la tecnología. Es sumamente importante que el maestro de la modalidad mixta
sepa transmitir los conocimientos de su materia al público al que va dirigido el modelo modular o la modalidad mixta, que son jóvenes adultos y adultos mayores. Es una realidad que tenemos un buen porcentaje de estudiantes en plan ejecutivo que supera los 50 años o muy pocos los 60 años, pero no estamos exentos de recibir a estudiantes en estos rangos de edad o que superen estos rangos de edad. Por lo tanto, se debe de crear un equilibrio también entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento andragógico para poder transmitir adecuadamente los conocimientos. Y también, de la misma forma, se crea un equilibrio entre el conocimiento tecnológico andragógico, es decir, debo de saber cómo enseñarle al alumno a utilizar adecuadamente la tecnología. El conjunto de estos tres conocimientos se concreta en algo que denominamos conocimiento tecnológico andragógico disciplinar, que se resume en un perfil ideal que busca el sistema UNIT de los docentes de plan ejecutivo. Es decir, el docente de plan ejecutivo debe de ser un experto en su materia, debe de ser un facilitador de herramientas tecnológicas y al mismo tiempo debe de ser una persona que sepa transmitir los conocimientos de su materia y mediar entre los estudiantes el uso de la tecnología. Si lo analizamos desde este punto de vista, es un perfil de docente de plan ejecutivo bastante ambicioso y que, sin embargo, a lo largo de estos 12 años de experiencia en el campus Campeche, pues muchos de nosotros vamos cubriendo un buen porcentaje de este perfil de docente de plan ejecutivo. Bien, existen tres tipos de actividades del modelo mixto. Esto es sumamente importante. Les pido también que tomemos nota de esto. Esas actividades se encuentran vertidas y descritas ampliamente en el documento que nos hicieron llegar llamado Catálogo de Estrategias Docentes con Tecnología. Es un documento PDF que la maestra Carla nos hizo llegar a todos los profesores del campus Campeche que impartimos en plan ejecutivo. El documento nos cataloga o nos clasifica todas las actividades que podemos hacer en clase y fuera de clase en tres grandes secciones o tres grandes grupos. Las actividades basadas en la dirección del docente son todas aquellas que indiscutiblemente inicia el profesor, son guiadas por el profesor y son realimentadas por el profesor. Es decir, el profesor es el que en la clase hace estas actividades y pide a los estudiantes que se sumen y participen a ellas. Por ejemplo, exposiciones, debate presencial, la clase magistral o cátedra, la videoconferencia, el examen oral, los organizadores previos que pueden ser diagramas, esquemas, mapas mentales, que el profesor elabora y que utiliza en su clase. Ahora bien, existen actividades en las cuales se requiere el trabajo colaborativo, el trabajo de equipo o el trabajo entre compañeros. Para esto, el documento nos ejemplifica y describe, de hecho, varias de estas actividades. Pueden ser torneos, Philips 66, foros de discusión, wiki, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en proyectos. Todo este conjunto de actividades requieren que los estudiantes tengan o participen de un equipo en forma colaborativa. Puede ser incluso que sean actividades individuales, pero de alguna forma van a recibir realimentación de otros miembros del grupo. Por ejemplo, el foro de discusión del wiki no es un trabajo en equipo propiamente dicho, sino que el estudiante coloca un tema de discusión, brinda su opinión y otras personas del grupo van a debatirle, van a rebatirle o van a apoyar su punto de vista. Estas son actividades apoyadas en el trabajo colaborativo, también llamado trabajo entre compañeros. Y por último, las actividades autodirigidas o enfocadas en el trabajo personal. Estas son, por ejemplo, ensayos, investigación, preguntas guía, guía de lectura, línea de tiempo, mapa semántico, cuadro comparativo y todas aquellas actividades
que no admiten trabajo en equipo, sino que realmente brindan la posibilidad al alumno de desarrollar y hacer vivo su propio aprendizaje. Ya vamos a terminar en unos momentos más con esta presentación. Sin embargo, es importante hacer énfasis en que el sistema UNIT nos pide que para el plan mixto utilicemos adecuadamente las herramientas tecnológicas. Es indiscutible que las tenemos que utilizar. Y en primera instancia la plataforma. Es importante que nosotros entendamos, que recordemos y que le hagamos saber a nuestros estudiantes que es muy distinto la plataforma Moodle, que es la plataforma donde enviamos las tareas, al sistema Banner. El sistema Banner es radicalmente distinto. No es una plataforma de aprendizaje, sino un sistema de control escolar. El sistema Banner, como ustedes saben, pues es donde se cargan las materias, donde nosotros cargamos calificaciones, etc. En cambio, el sistema Moodle es un software, es un conjunto de páginas web, de aplicaciones web, donde nosotros podemos crear un entorno de aprendizaje, es decir, allá los estudiantes suben sus tareas, nosotros les evaluamos, les realimentamos, etcétera, etcétera. En el sistema modular se está incentivando muchísimo el uso del portal académico o la biblioteca digital UNIT. Esta biblioteca digital se encuentra en una página de internet que está inmersa en el sitio web institucional. Nosotros accedemos a través de www.unit.mx y allá vamos a encontrar un acceso denominado portal académico. En la planeación didáctica, cuando toquemos ese tema, nos vamos a dar cuenta que esto es sumamente importante. También el profesor debe de permitir y mediar en que el estudiante pueda interactuar y trabajar con otros tipos de herramientas computacionales y tecnológicas, por ejemplo, los equipos personales, es decir, computadoras. La gran mayoría de los trabajos que se piden en plan ejecutivo se tienen que hacer por computadora. De hecho, el simple hecho de que utilicemos Internet pues requiere del uso de una computadora, pero también se puede dar a través de dispositivos móviles como los celulares o dispositivos portátiles como las laptops y las tablets. Y por último, es importante, el sistema UNIT exige ahora, lo vamos a ver en los programas de estudio, que algunas actividades de determinadas materias se puedan dar a nivel debate en redes sociales. Es decir, es importante que nosotros como profesores incentivemos el uso adecuado de las redes sociales. No significa que permitamos que el estudiante esté interactuando en todo momento de la clase con la red social, sino que lo eduquemos también en cómo hacer un buen uso de ellas. Bien, ya antes de pasar a la siguiente presentación en donde pretendemos explicar el llenado o el vaciado del formato de planeación didáctica, es importante que identifiquemos los siguientes puntos. Primero, los programas de estudio, es decir, los temarios que nos han hecho llegar a nuestros correos electrónicos, ya establecen cómo vamos a calificar, ya establecen las reglas del juego. El sistema UNIT se tomó el trabajo, se ocupó no de desarrollar nada más los temas y posteriormente los contenidos temáticos, sino también ha establecido qué actividades se van a dar en la plataforma y cómo vamos a evaluar. Es decir, no nos están dejando espacio para que nosotros como profesores desarrollemos otras actividades. Ciertamente dentro de las sesiones, dentro de las clases, sí tendremos oportunidad de desarrollar algunas otras estrategias o algunas otras actividades, pero ya existe un esquema estructurado, como lo vimos hace unos minutos en una de las diapositivas. El aprendizaje mixto exige que haya un 70% de actividades ya estructuradas, ya establecidas, y no que dejemos todo a la improvisación, como sí puede permitirse y de hecho ocurre en las clases presenciales. Ahora bien, otro punto importante es que se aclara por parte del sistema UNIT que no tendremos que evaluar con nuevos exámenes. Muchos de nosotros
contamos con exámenes y aplicamos exámenes adicionales a nuestros estudiantes de plan ejecutivo en la modalidad en la que estamos trabajando actualmente, de las materias con frecuencia semanal. Esto ya no va a ser así. Los exámenes ya están desarrollados por tema, hay una evaluación, un pequeño cuestionario por cada unidad temática en los planes de estudios de la modalidad modular, y hay un examen final en línea que ya está cargado en la plataforma. Por lo tanto, nosotros no tendríamos por qué agobiar más al alumno con un nuevo examen. Ya el sistema tiene capturados los cuestionarios, los exámenes. De hecho, para nosotros es más fácil como profesores porque pues, nos vamos a evitar el hecho de estar calificando exámenes. Lo que sí vamos a tener que hacer y ocuparnos es de evaluar las actividades de plataforma, las que ya estén marcadas, y también las actividades que nosotros podamos marcar en el aula. El tercer punto importante, debemos incluir en nuestras sesiones las actividades ya indicadas en los programas de estudio como actividades presenciales, porque en la plataforma ya se habilitaron los mecanismos para que nosotros podamos evaluar, subir una nota de la actividad que hicimos en clase y que se tendrá que ver reflejada en la plataforma. Por lo tanto, en teoría, una vez que yo tenga calificadas todas las actividades de plataforma, ya voy a tener en automático como maestro la calificación final del estudiante. No tengo que preocuparme de hacer actividades adicionales o complementarias. Ya básicamente todo está ahí. El cuarto punto es que, a diferencia del plan ejecutivo en su modelo actual, en el modelo modular no es válido cambiar las actividades, los exámenes y el proyecto final. Nosotros todavía en plan ejecutivo, en la modalidad semanal, se nos permite que si no estamos de acuerdo con las actividades de plataforma, porque los contenidos no son satisfactorios, porque las lecturas están un poco obsoletas, porque la tarea no está bien planteada, por X o por Y razón, podemos cambiarlas. Es más, podemos prescindir del proyecto final y se nos permite aplicar un examen final, etc. En este caso, en esta modalidad, la indicación es que no va a ser así. Tenemos que alinearnos realmente como profesores a lo establecido por el sistema, porque de lo contrario no vamos a cumplir con la planeación didáctica. En el siguiente video, en la siguiente presentación, les voy a transmitir cómo desarrollé la planeación didáctica de una de mis materias y que de hecho, pues bueno, para poder desarrollarla teníamos que empaparnos de toda esta información que les estoy brindando. Estoy reduciendo en un tiempo aproximado de 30 minutos la documentación de alrededor 400 hojas. Estoy colocando los puntos más importantes. Yo creo que con esto podemos partir para hacer la planeación didáctica, para empezar a trabajar con el plan modular. Me parece que son los puntos más importantes. Si alguno de ustedes lee la documentación y considera que hay que complementar algo, pues les agradecería que nos lo hagan saber, nos lo compartan, pues también para que todos estemos en el mismo canal. Muy bien, con esto doy por finalizado esta presentación. Su atención. En siguiente presentación vamos a revisar ya el formato de instrumentación didáctica, de planeación didáctica, los documentos que tenemos que tener antes de llenarlo y el vaciado de la información. Por su atención, muchas gracias, y con esto doy por finalizado esta presentación.